Entonces volvimos otra vez. Saludar. Ok. Volvemos a conectarnos. Así que saludos, Adrián. Ok, de nuevo por acá. Sí, estamos aquí. Te decía, Entonces, los muchachos se van a ir conectando poco a poco. Sígueme diciendo. para terminar la idea, es cierto, totalmente lo de LeBron James. De hecho, yo considero que él está muy cerca. Sin embargo, es lo que te digo. Aún así, los expertos lo que van a decir es que van a ver esos títulos de Michael Jordan. Aún Michael Jordan se retiró. Es que como quiera, Michael Jordan seis finales, seis anillos. O sea, Anillos. ya LeBron tiene la de perder. De hecho, con eso solamente, o sea, la gente es lo que va a criticar eso, porque muchos no aceptan como el hecho de que LeBron James, jugador de esta época, acabe con alguien que, que es un dios en el baloncesto. Sí, no, ¿Entienden? no. Entonces, es difícil que lo consideren, aún llegando a los 40,000 puntos. Es difícil, hay que ver. Mira, lo que sucede es que en el tema de Jordan, es que o sea, creo que son muy pocos los que han logrado tener cierta cantidad de títulos sin perder. Eso es un Claro, tema. es un Y que, tema. oye, lo peor que le puede pasar a LeBron en esa conversación es la final del 2011. No es tanto que él haya perdido, porque esas finales del 2014 que perdieron en contra de San Antonio, las lesiones no lo ayudaron al No, Miami Heat, por ejemplo. El 2015 también las lesiones. no Y es ese. ni se diga 17 y 18, que prácticamente un jugador en contra De un super team, que es de un claro, super team que fue eso, creado, eso, eso es irrefutable. Pero aún así, directamente. claro, pero aún así, tú sabes cómo manejan estos temas y lo que genera. Eh, yo te vuelvo y te repito, siendo fanático de LeBron James, tú sabes, me conoces, No, no, claro, claro. pero creo que el hecho de viéndolo de una manera realista, yo quisiera, para mí, si él consigue esos puntos, inclusive sin necesidad de ganar los anillos, en base a estadística, es mejor que Jordan. Sí. Ahora, es lo que vamos con la comparación entre Durán y Curry. No es lo mismo tú ser el mejor en base a estadísticas que en base a resultados. Y ahí es que Eso, está el detalle. ahí que está el detalle. Y se aplica también esta conversación. Y se aplica de igual manera. Entonces, ahí es lo que yo veo. Lo complicado de eso, de la discusión LeBron-Jordan, es eso. Que Jordan 6 campeonatos. Es difícil. Es Es difícil. difícil. Y en seis oportunidades, claro está. Y en 6 oportunidades. Porque, bueno, muchas personas, Bill Russell tiene 11. Pero 11, él 11 once. si mal no Pero él recuerdo. no cuánto también. Perdió uno contra los Lakers. Tiene una derrota en finales. Y Exacto. eso Entonces, lo marca. sin embargo, sí, por campeonato también Bill Russell fue el mejor. Sin embargo, no solamente los campeonatos hacen ver a Jordan mejor que todos los otros jugadores, también lo que él mostró dentro de la cancha. Aparte de que yo siempre he dicho, Jordan llegó en el mejor momento de la NBA, porque Sí, la NBA estaba en expansión. Llegó de expansión. la época de la globalización, comenzaba a televisarse los juegos a nivel no solamente nacional, ya se veían fuera del país, en España. Por eso cuando Jordan llegó con el Dream Team, habían banners de Jordan en las esquinas de Barcelona como que si fuera Messi. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, él llegó en el mejor momento. Quizá eso también le dio el empuje
de darse a conocer y de que él llegara a tanta gente y la gente lo viera como el Dios, como lo Sí. consideran, ¿cierto? No, y que yo te voy a decir algo. La NBA trabajó demasiado la figura de Jordan, Claro, en exceso, diría yo, porque entonces, ya cuando se retiró, hubo un público, que es el público que tiene ya más de 35 años, que dejó de ver NBA por un tiempo, que por claro. eso es que LeBron entra en la conversación, porque LeBron es el que aviva esa chispa de crear controversia, porque ya entonces la liga tenía varias figuras en contraposición, porque por ejemplo, a pesar de que Kobe y Shaq tenían parte de la atención en ese entonces, pero no obstante a eso, Cristian, tú tenías bajas audiencias en temporada Claro que regular sí, y claro que tenía baja sí. audiencia en finales y en playoffs. Entonces, Claro, el efecto de Jordan. el efecto de Jordan. Entonces, ¿qué sucede? Que la liga construyó la figura de Jordan, que entonces no se percataron de que habían figuras también que podían desarrollarlas más. Que yo en un comentario jocoso que le hice a un compañero en una publicación, de que quién se recuerda, quién es fanático de Patrick Ewing o de Charles Barkley, el que conozca un fanático de Charles Barkley, yo conozco una persona nada más, y es una persona de más de 40 años. Sí, Con eso claro. te lo digo todo. Claro, es que es difícil en ese tiempo. Eh, tú, por ejemplo, alguien que fuera fanático de otro jugador que no fuese Michael Jordan. Que no Era fuese muy, muy difícil, muy difícil. Yo tengo la dicha de poder compartir con compañeros, colegas y demás que me llevan algunos 10 años, que vieron a Jordan en su prime, lo vieron durante su carrera completa, y dicen que como Jordan no hay comparación. Le digo, sí, pero LeBron James, en base a estadísticas, eh, es mejor que Jordan. Quizás no en el ámbito defensivo. En el ámbito ofensivo, LeBron James, una máquina, pero sin embargo ellos se aferran al hecho de que Jordan, tú le puedes presentar cualquier otro jugador. Sin embargo, el mismo Jordan dice que para él, o sea, el mejor para él fue Will Chamberlain, porque eso fue el que él vio. Entonces, eso fue el por mío. eso es que yo digo, esto de las comparaciones para mí no tiene sentido. Te lo digo, porque cada quien tiene su época. Cada quien, es injusto tú comparar, decir, bueno, pon, pon a, no sé, a Larry Bird, ponlo en esta época. ¿Tú crees que Larry Bird puede ser el jugador que fue en esta época? No creo, Lo no dudo. creo. Las habilidades, ni Magic Johnson tampoco, Yo, porque no eran jugadores, o sea, sí Magic Johnson era muy atlético y muy grande para su posición, pero no, o sea, sí tenían habilidades, pero a cómo se juega el pace el de ahora, la baloncesto ahora no. velocidad. Entonces, por eso que yo creo que al juego evolucionar, también así es injusto comparar los jugadores por época. El único que yo digo que sí te puede jugar en esta época es Jordan. Pero igual tú llevas un jugador, por ejemplo, élite, un All-Star de estos tiempos, y lo ubicas en los años 80 y puede ser uno de los mejores jugadores. Tú puedes, de la historia, tú puedes poner, por ejemplo, a un Kawhi Leonard. No, porque Kawhi Leonard está a otro nivel. Podemos poner un Paul George con un All-Star, que todo el mundo sabe que él está entre los mejores defensas de la liga. Es un encestador copioso. Tú lo puedes llevar a Sí, esa época. Y Rafa, perdón, que Rafa está diciendo que no podemos decir eso porque no vimos jugar tanto a Magic Johnson como a Larry Bird. Eso es muy cierto, pero no claro, obstante a eso, lo que estamos diciendo es que no sean superestrellas, sino que no van a tener el mismo nivel porque en ese entonces se jugaba un básquetbol diferente. no era El tan atlético. básquetbol
exacto. El detalle es que el básquetbol, entiendo yo, que ha evolucionado para mejor. Para mejor porque ahora hay más talento y hay equipos mejores preparados. Lo que pasa es que antes los equipos se quedaban con el mismo núcleo, que eso es una de las, ese es un factor del por el cual Jordan vencía tantas veces a los mismos equipos, porque si tú no mejoras tu roster con cambios, Claro. radicales, tú no le vas a poder ganar con la misma fórmula, tú no puedes esperar diferentes resultados. Aunque yo te digo igual, ese equipo de los Bulls, no sé, se le podían armar un All-Star y yo creo que también ellos le iban a jugar a 7 juegos en una final. Porque ese equipo era completo, era un equipo muy bien armado y muy bien dirigido. O sea, pero es cierto que la evolución del baloncesto ha hecho que los jugadores ahora sean mucho más atléticos y, y realmente, ¿qué te digo? Lo ha hecho mejor. Para mí lo ha hecho mejor porque ver esos highlights, ver esos tiros de tres, ver esos donkeos, eh, todo eso no, que no se veía tanto en esos tiempos, ahora entretiene mucho. Mira, el Rafa dice un comentario muy importante y es muy cierto. En esos sí seguirían siendo genios, pero estamos ubicando el juego de ellos de los 80 y ubicarlos al día de hoy, en la actualidad, fuese diferente, porque un juego muy atlético. Ahora bien, no estamos restando mérito, No, claro que no. diferente. Ahora, sí hay que decir que los que levantaron el juego fueron Larry Bird y Magic Johnson en los 80, claro. donde ellos se repartieron, vamos a decirlo así, entre cinco los Lakers y tres Boston Celtics. Así que hubo un dominio de ambos jugadores que permitió a la liga sostenerse. Entonces los 90 fue donde el basquetbol se hizo mundial, donde claro entonces viene la figura de Michael Jordan. Entonces, eso exacto, no podemos encasillar a nadie, no, pero aún seguirían siendo genios. Solamente te decimos que puede ser diferente con ese basquetbol de ese entonces, que es muy diferente de ahora. Claro, entonces, claro. Dice César que cada equipo tiene que evolucionar. La prueba que está en los Warriors cuando vinieron con ese concepto del tiro de tres, porque la NBA se ha reinventado y eso es muy cierto lo que dice César, que trajeron el concepto del tiro de tres, que principalmente lo trajo Curry. Claro que sí, y es el hecho de lo que hace tan grande a Curry también, porque Curry ha hecho que los demás equipos se preparen tanto ofensivamente y más en el ámbito defensivo para cuidar esa línea de tres que anteriormente, mira lo que pasó con LeBron James y el San Antonio. Ese campeonato que perdió el Miami Heat, le hizo abrir los ojos a LeBron James, de que él tenía que perfeccionar ese juego del perímetro, que no solamente era el penetrar, el querer donkear en la cabeza a todos los jugadores. Y es por eso que el juego, como te digo, el juego evoluciona y así mismo van evolucionando los jugadores. Y por eso es que yo veo injusto siempre, y vuelvo y repito, el hecho de tú comparar en épocas diferentes. Sí. En épocas diferentes es difícil porque no estamos en las mismas condiciones. Hasta es tanto así que hasta el calzado afecta en el estilo del juego y el calzado deportivo evoluciona. No es lo mismo en esos tiempos cuando se jugaba con esos Converse que eran planos, a tú jugar ahora en unos tenis, en unas zapatillas deportivas que te permiten a ti moverte por la cancha más cómodamente. Hasta eso influye. Sí, eso es muy cierto. Entonces, por eso siempre veo esto de estas comparaciones fuera de épocas injustas. Mira, hermano,
antes de introducir el tercer tema, dice César que cada equipo tiene, bueno, que antes era muy diferente. Antes el centro nada más era rebotar y defender abajo. Ya la función del centro ha cambiado muchísimo y tiene mucha razón. Rafa también dice, y es verdad, en esa parte sí corroboramos contigo de que serían muy buenos jugadores en esta historia también, en esta época. Claro que sí. Fuese diferente. El resultado fuese un poquito diferente para mí. Claro, porque es que, te digo, creo que el atleticismo de los jugadores de ahora tuvieran una ligera ventaja, quizás no mucho, pero quizás tuvieran una ligera ventaja, porque es cierto, los jugadores de antes eran muy inteligentes y eran más fundamento. Ajá, más fundamento. Pero ahora son más atléticos y quizás al momento, por ejemplo, de un fast break, es difícil. Tú caerle atrás a un John Wall que, bueno, por eso es difícil comparar, es difícil. Mira, Cristian, entonces para tocar nuestro último tema, vamos a hablar sobre la selección dominicana. Tú sabes que es un tema que yo lo estoy introduciendo ahora. Yo tengo un segmento donde yo resalto a los jugadores dominicanos. Entonces quise introducir este tema, pues sé que tú tienes mucho conocimiento del básquetbol de acá, local. Y entonces, oye, que siempre me hago esa pregunta, Cristian. ¿Cuál es el ingrediente que no le permite a Dominicana dar ese paso de decir, mira, fui a unos Juegos Olímpicos, mira, gané un FIBA, o mira, quedé entre los primeros 5 o primeros 6 del torneo del Mundial? Dime, claro. ¿Qué pasa? O sea, si es una combinación de técnicos, jugadores, o qué es lo que pasa aquí. Mira, en este caso, no es solamente un ingrediente. Te falta prácticamente la mitad de la lista de la compra del producto final. La selección dominicana tiene problemas tanto a nivel administrativo como a nivel de los jugadores. Muchos jugadores, bueno, qué bueno que no hacen el comentario aquí. Es lo que iba a decir. Muchos jugadores presentan ese ego, ese decir de que jugaron en Europa o que jugaron en la NBA y que por eso yo soy mejor que tú. Y tanto a nivel administrativo, como te decía, los dirigentes, el gerente, hicieron un experimento con querer poner a Francisco como gerente. Muy bien, Francisco fue capitán, se lleva bien con los jugadores. Una estrategia que a mi parecer en principio iba a ser la solución a ese mal que acarrea la selección dominicana. Pero ya yo me doy cuenta que la selección dominicana no solamente es a nivel de los jugadores, porque inclusive Francisco, que fue jugador tanto tiempo, que inclusive de su propio dinero sacaba, porque ese es otro tema también, lo de los seguros de los jugadores. Los jugadores necesitan un seguro, porque si ellos dicen, yo me lesiono aquí jugando, yo que tengo un contrato, por ejemplo, en España, si yo no puedo jugar, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Entonces, ese otro tema también, que los jugadores, muchos de los jugadores que tienen proyección o que tienen trabajo seguro o que están buscando trabajo, no les gusta arriesgarse. Y eso le baja el nivel a la selección dominicana. O sea, son muchos los ingredientes. La inversión, la selección dominicana no tiene apoyo del gobierno. Eso es una inversión privada solamente. Claro, hay otros deportes como el voleibol femenino, la Reina del Caribe, que gracias a esa inversión privada es que las Reinas del Caribe han hecho y han logrado todo lo que han logrado. Pero en el baloncesto es diferente, porque es un grupo que está invirtiendo
pero está invirtiendo y espera tener algún tipo de beneficio. Y Ok. si no lo ves, perdón, tarde o temprano, Retiran la inversión. retiran la inversión y entonces la selección, lo poco que ha conseguido, porque hemos conseguido llegar al Mundial, fue grandioso lo que pasó con República Dominicana, eh, pero de ahí a lograr estar entre los primeros 10, le falta, necesitamos jugadores, por ejemplo, realmente que puedan jugar, Impactar. claro, que puedan jugar ese baloncesto tan exigente. Ahí que demuestra lo difícil que es ser un jugador de NBA. Cuando tú ves las selecciones de diferentes países, cuando se enfrentan. O sea, es difícil tú tener un jugador, imagínate, que le defiende, por lo menos a Russell Westbrook. ¿Quién tú le pones aquí? Tú no tienes un guard que defienda a Russell Que Westbrook. defienda. Ni que No. le llegue ni a la mitad en velocidad. No, no, entonces es muy intenso, entonces nos falta mucho talento, tenemos en las canteras, tenemos muchos muchachos jóvenes que ahora, gracias a que el país estamos expandiéndonos como país, principalmente la República Dominicana está exportando muchos jóvenes a Estados Unidos a estudiar y esos jóvenes estudian y pueden jugar en las universidades. Nosotros no es como antes que teníamos uno, dos o tres. Y Tres. pero ya tenemos tanto que hasta lo desconozco. Ujú. Mira, Entonces, no, sígueme diciendo, sígueme diciendo. ese es un detalle. El jugador dominicano tiene que cambiar también la mentalidad. El jugador dominicano quiere entrar a una cancha y meter 25 puntos, tirar pelota a meter. Eso lo vemos, por ejemplo, en los torneos distritales, en el torneo de la LNB, por ejemplo, Sí. que los jugadores lo que quieren es meter 30 puntos y quieren que su barrio le aplauda y viven de eso, se conforman con eso. ¿Tú entiendes? Sí. No se preparan para seguir como avanzando, sencillamente porque pueden vivir de eso. Y te lo digo, quizás ahorita lo vi y está por ahí. Tengo un hermano que jugó superior por Ok. muchísimos años, estuvo en Mauricio Valls, Wow, eh, interesante eso. jugó en Villa Francisca, pudo jugar en la LNB con los Huracanes, o sea, y viajó, pudo pertenecer, si no me equivoco, ha representado el país en competencias internacionales. Y conozco un poco de ese ambiente y sé que lo importante sencillamente es tú encestar y el que más puntos mete, ese gana y ese es el campeón. Pero el baloncesto, y lo ha demostrado, por ejemplo, Al Horford, que Horford ha logrado tanto en la NBA porque no tiene esa mentalidad del dominicano, sino es que a base de su fundamento, del conocimiento del juego, se ha podido establecer. Y lamentablemente este año quizás Al Horford no ha sido lo que se espera, quizás por ese cambio de Ujú. equipo, Por el no cambio le ha de equipo. favorecido. Mira, yo voy a agregar unas cuantas cosas y es decir que de las participaciones importantes de la República Dominicana, vamos a decir, ese mundial de baloncesto, que logramos cruzar esa barrera. Yo creo que ha sido el único mundial al que hemos podido asistir, vamos a decirlo así, o sea, con resultados tan positivos, porque creo que anteriormente habíamos ido a mundiales, Sí, creo que sí, creo que sí. pero no con ese resultado que obtuvimos, que quedamos entre los primeros 10, creo que fue. Sí, claro. O 10, 12, te voy a decir ahora mismo que lo tengo aquí anotado, que por cierto, en Centro Básquet hemos ganado también unos cuantos oros, está el Claro, es famoso que es oro el del tamaño de nosotros. 2004, pero ¿qué sucede? Es que tú sabes por qué o sea, hago este tema, principalmente porque ya para el público internacional o por lo menos regional en las Américas, fuera de Estados Unidos y fuera de Argentina y de Brasil, los grandes de Claro, Latinoamérica, hermano,
nosotros estamos en tercer, cuarto lugar de las mejores, de los mejores equipos de la nación, y entonces nunca llegamos a ese paso. Y fíjate que tú has visto equipos como Puerto Rico, quizás en las Olimpiadas del 2004, ellos tenían mejor equipo que nosotros en ese entonces. Puerto Rico el papá de República Dominicana. Puerto Rico, oye, el único, Lamentablemente. yo le tengo más miedo a Puerto Rico que a Brasil o a Argentina. De verdad te lo digo, porque de Brasil y Argentina yo espero que, que no, que realmente le ganen a República Dominicana, no nos ganen. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a Puerto Rico, mira, yo digo, es difícil. Puerto Rico, a base, es nuestro contrincante más cercano, por eso siempre esa lucha. Sí. Pero ese equipo de Puerto Rico, yo recuerdo a Ayuso. Ayuso, No recuerdo, a Arroyo. Arroyo, ese fue un buen equipo, ese fue un buen Eso era equipo un en el 2004. equipazo. Eso nos dio mucho agua de bebé. Nosotros vimos a Linda, solamente creo que fue en el Centroamericano que nosotros ganamos, que bueno, el capitán de nosotros, Ya Michael, Jack Michael, el que dio la cara por el equipo, realmente, él lo sacaron de la selección porque siempre estaba con el chismoteo, pero ese equipo de Puerto Rico da miedo y creo que va a seguir siendo así, porque ahora ellos están sin jugadores, pero tienen a Barea y vienen aquí y nos matan. y nos matan. Un torneo y Barea no asesina. Entonces, es difícil. Mira, hay un tema que esa parte de mi análisis es que aquí nosotros debemos de mejorar y corroboro con Randieri que debemos de fortalecer la liga local. Que por cierto, Lele claro, vino con esa idea de con esa fortalecer la liga de acá, atraer talentos de fuera que se foguearan con el talento local. Correcto. Y que elevar el juego. Y eso ha ayudado muchísimo, eso hay que decirlo. Ha ayudado mucho. Pero viejo, es que Puerto Rico, no sé si ustedes en el documental de The Last Dance, Phil Jackson estaba comentando de cómo fue su experiencia siendo claro. coach en Puerto Rico. Eso es una locura. Y entonces, sí, claro. Cristian, es decir, que entonces tú te das cuenta lo fortalecida que es la liga de allá, como dice Randieri, y por eso es que ellos siempre tienen ese paso adelante de nosotros. Pero ¿qué sucede? Los equipos latinoamericanos se rigen mucho por las eras, vamos a decirlo así, la generación. La generación. La generación dorada de Argentina ganó unas Olimpiadas. Sí. Pero porque fue la generación que ellos tuvieron mejor talento, tenían jugadores NBA, tenían jugadores con capacidad de estar en la NBA, pero estaban en el basquetbol europeo. Entonces, ¿qué sucede? Yo te puedo decir a ti que nosotros, la época de Al Horford, de Charlie Villanueva y del mismo Francisco García, que eran tres jugadores NBA que sí tenían presencia importante y que llegaron a coincidir en torneos. Y oye, Cristian, y no pudieron capitalizar ese talento, más ya Michael Martínez, que tenía buen nivel en ese entonces, claro, buen nivel de su carrera, sí. Y otros jugadores que complementaban al equipo, que precisamente con John Calipari tuvieron a punto de clasificar a las Olimpiadas. A las Olimpiadas, claro. En el 2014 con la Antigua, que era el técnico en ese entonces, también llegamos al Mundial. Al Mundial. Y tuvimos buenos resultados. Es correcto. Entonces, cuando tú ves en una clasificatoria República Dominicana perdiendo de México, perdiendo de equipos que supuestamente no deberían de ganarnos, entonces ahí es que viene mi incomodidad. Y aquí hay buenos jugadores locales, por ejemplo, Mañén es excelente, es muy bueno, tiene buenas cualidades. El mismo Olivares, que en ese entonces estaba jugando muy bien. Claro. Y los jugadores actuales tienen mucho talento. Tú tienes un Ángel Delgado
que aunque Ángel Luis. salió del NBA, tiene demasiado talento, hermano. No, claro, y que yo entiendo que lo de Ángel Luis es un tema, lo de él es un tema de manejo, porque Ángel Luis pudiera estar en una liga, vamos a decir, no NBA, pero en una liga europea, que la liga europea, todos sabemos que la liga europea es un basquetbol muy fuerte, o sea, es un basquetbol que realmente es bueno y un baloncesto que es, que es el más parecido al de la NBA. El de la Y NBA. lo de él es un manejo. Sin embargo, también tenemos al suero, no a Gerardo, al hermano, no recuerdo el nombre ahora mismo, el hermano de Gerardo, se me fue el nombre, bueno, que también él tiene las cualidades para jugar en la selección, le han dado la oportunidad, quizás no como todo el mundo espera, quizás le falte un poquito, pero sí, si él pudiese salir un poco e ir como lo están haciendo todos los jugadores ahora, ir y desarrollarse a otras ligas donde sea el baloncesto más exigente, puede ser mucho mejor, porque eso es lo que pasa con la liga de nosotros. La liga de nosotros no es tan exigente por el hecho de que, por ejemplo, aquí no se paga bien, por eso todos los jugadores prefieren irse, inclusive se van hasta Venezuela, prefieren irse a Venezuela, prefieren irse, van a la liga de Puerto Rico, van a la liga de Brasil, van a todas las ligas del mundo. Aquí no se paga, por eso es que aquí a veces nos quedamos sin jugadores y por eso es que el basquetbol, el nivel nunca aumenta, nunca da el paso más allá. Aún teniendo muchísimo talento, aún teniendo muchos jugadores con muchísimas habilidades, todavía creo que nos falta a nivel no solamente de hacer torneos en barrios para que un grupo de organizadores se lucre. Claro, no, mira, un punto que tiene Ricardo, que en Puerto Rico, el coach, ¿qué hace con los jugadores? Si usted es bueno, se queda jugando, y si usted no da resultado, usted va para la banca. Así de simple. Aquí como que suavizan a los jugadores. Y no, porque entonces, lo tratan como estrella. Tú sabes que si un jugador está descontento, no va a jugar y no lo multan. Por eso es que Eloy Vargas. Eloy Vargas, me encanta. Él propuso crear un gremio de jugadores como lo tiene la liga, la asociación de peloteros que dirige Ariel Monte. Asimismo, él está proponiendo una asociación de jugadores de baloncesto. Creo que con eso el baloncesto va a tomar otro nivel, porque es que a los jugadores le falta también algo como que le dé una dirección, como una cabeza, alguien que un sindicato de jugadores que vele por el salario, por los seguros médicos, que haga como que haga valer el trabajo del jugador de baloncesto. Quizás eso sí aporte un poquito más a que también haya las inversiones, porque los inversionistas cuando ven algo organizado, sí pueden poner su dinero. O sea, sí le da, por ejemplo, esa seguridad. ¿Me entiendes? Exacto. Pero así como está ahora las cosas, es difícil que el baloncesto de la República Dominicana avance. Exacto. Mira, dice Ricardo que los jugadores se creen muy buenos. Eso es un tema que hay que tomar en cuenta, y que, por ejemplo, aquí hay talento, como dice César. Lo que pasa es que no quieren mejorar también. No hay esa cultura de tú entrenar para entonces tú ver ese progreso, que él hace la comparación con LeBron James y que se mantiene aún mejorando. Claro, aquí solamente entrenan, va a comenzar, por ejemplo, el superior. Ya los equipos comienzan sus prácticas 2 meses antes. Sí. Pero mientras tanto, los jugadores lo que andan es jugando en torneos barriales, en asfalto, en torneo navideño, ¿por qué? Porque ahí se consiguen su par de pesos. No está mal, no lo veo mal, pero debe haber un proyecto. O sea, yo entiendo que esos equipos de la LNB no solamente debe ser 2 meses o 3 meses antes de que comience, sino que hay un proyecto, que hay una liga continua donde
donde se juegue baloncesto el año entero, aunque hay un torneo que sea un torneo superior donde sí ya se ha abierto al público, ¿me entiendes? Pero debe haber un proyecto, como debe hacer también el béisbol de aquí de la República Dominicana, que también debería ser, que ese es otro tema, pero debería ser también un proyecto similar. Claro, ¿no? Y que, por ejemplo, tú, o sea, tú uno como fanático, cuando ves esa organización, que eso fue lo que trajo el LNB, que eso fue un paso increíble, porque quizás yo he podido ver unos que otros juegos distritales, pero entonces quizás no es el público, o sea, no me identifico con los jugadores porque no pertenezca al Una grupo de variada. jugadores. Exacto, porque quizás no me pueda identificar con jugadores de Villajuana que se criaron entrenando en el Mauricio Báez, si no soy de ese sector, pero entonces el LNB, ¿qué hace? Que te da promoción a esos jugadores y te los proyecta como figuras. Y entonces al que no es propio de ese sector, como los equipos del distrito y como los otros torneos superiores de otras provincias, tú te identificas con los jugadores, aún tú no siendo de esa enmarcación. Correcto. Entonces, además de eso, yo entiendo que aquí o sea, la Federación Dominicana de Baloncesto debe de trabajar más en esa unión, en ese potencial que hay aquí. Porque entonces, claro, si tú le trabajas, es lo que dice Ricardo, que si tú le trabajas la mentalidad a los jugadores, ahí es que cambian las cosas, porque es que no se puede perdonar, Cristian, que nosotros estemos perdiendo de equipos que, o sea, sin menospreciar a ningún tipo de selección, pero nosotros somos superiores que un México, que un Honduras, un ejemplo, que un Panamá, que un Venezuela. Deberíamos, porque el talento lo tenemos, y realmente hay muchos muchachos buenos, pero es la organización, más que nada, y difiere un poquito de algo de lo que dice. Yo prefiero el baloncesto distrital que la LNB. Okay. Yo, bueno, pertenezco a la barriada de San Carlos y me identifico con el equipo, conozco a los muchachos, he tenido la oportunidad inclusive de jugar con ellos y realmente prefiero ver el distrital que ver la LNB por el tema de que la LNB muchas veces, no sé, como que todavía no se ha establecido de la manera que debería establecerse. Como por ejemplo está la liga de invierno. O sea, le falta, lo que te digo, inversión. Quizás todavía hay equipos que trabajan en rojo. O sea, no le genera porque muchas veces no se llenan los partidos. Y quizás por el tema de que la gente normalmente, al estar tan identificado con su barrio, si tú tienes una franquicia dentro de un barrio y tienes un jugador que pertenece a esa franquicia pues, y es de ese barrio, entonces tú vas a tener un plus. Pero es difícil. El tema del baloncesto en la República Dominicana es un poquito difícil y es un tema que no es tan sencillo como decir, bueno, le falta azúcar porque está un poco amargo. Okay. Sino que un conjunto de cosas. Ahora, de elementos. Ahora, Cristian, vamos a suponer que un Al Horford en un futuro decida unirse a la selección y un Karl Anthony Towns ahora en su prime, que diga, bueno, yo quiero, en honor a mi madre, yo voy a jugar para Dominicana en unos Juegos Olímpicos y que tengamos un equipo con dos jugadores altos que son premium en la liga. Y vamos a suponer que todos estos jugadores jóvenes que tengamos, el que mencionó César, que entró, que fue firmado por la universidad ahora, también que tengamos a un Ángel Delgado más desarrollado, a un Luis Montero también más desarrollado,
vamos a suponer, ¿cómo tú ves la selección dominicana para un futuro inmediato? Vamos a ponerte las próximas Olimpiadas, que son el 2022, creo que es. Todavía le falta, independientemente. Bueno, mira, ahí veo que están poniendo un comentario. Realmente le faltan, ¿qué es lo que iba a decir? Le faltan armadores y le faltan guard en general. Falta un armador, faltan jugadores de la posición 2. Luis Montero, que no, para mí quedó mucho a deber y perdió, no sé si fue la confianza, no sé, realmente lo de Luis es difícil, es algo lamentable porque él tenía mucha proyección, porque un muchacho que pudo llegar, salir del millón y mira dónde está, dónde estuvo, perdón, y tuvo la oportunidad y cometió muchos errores. Quizás no, su meta era llegar, llegó y ya con eso quizás le bajó, como nosotros decimos, pero nos faltan la posición guard. Quizás si Town juega Holford, Ángel Luis, tenemos a Eloy Vargas, estamos bien en las posiciones por lo menos 4 y 5, estamos bien. Para competir a nivel internacional, si ellos juegan, estamos bien. Ahora, la posición 3, la posición 2 y la posición 1, necesitamos jugadores, tenemos buenos jugadores, pero necesitamos excelentes jugadores del mismo nivel de Horford y del mismo nivel de Towns. Lamentablemente, si no, vamos a sufrir de ese mal que hemos acarreado, porque anteriormente, porque tú hablaste de una época dorada, pero la época dorada del baloncesto realmente a nivel de República Dominicana fue en los tiempos que estaba Mieses, estuvo en los 70, los 80, yo creo claro, esa era la época dorada del baloncesto de la República Dominicana, que esa fue creo, si mal no recuerdo, esa fue la primera vez que llegamos al Mundial, que ahí estaba Bollón, estaban esos jugadores que el que murió, Franchi Prat, el que murió en España, que se nacionalizó de España, pero que realmente era dominicano, que jugó allá, que duró toda su vida, que era un monstruo de 6 pies, 9 pulgadas, que realmente esa era realmente la época dorada del baloncesto de la República Dominicana, y ahí sí teníamos el material para competir. A diferencia de ahora, como el basquetbol, el baloncesto ha evolucionado, así mismo las otras naciones, han modificado su nivel de juego, y nosotros hemos quedado un poquito atrás en ese aspecto, no como pasa en el béisbol. Por ejemplo, aquí hay una selección y dicen, ok, vamos a clasificar para el Mundial y nadie quiere jugar, eso NBA no quiere jugar. Sin embargo, tú dices aquí en el béisbol, no, que tenemos un juego clasificatorio, todos los peloteros quieren venir a jugar, quieren venir todos, puede ser Juan Soto, puede ser quien sea, y quiere venir a jugar. Entonces esa es la diferencia, que tampoco, el compromiso de los jugadores es distinto. Entonces esa es otra parte. Es muy complicado. Cristian, entonces nosotros vamos a concluir por el día de hoy. Perfecto. Está excelente este debate, de verdad, muy enriquecedor, y los muchachos estuvieron muy activos. El detalle, nosotros desarrollamos los temas bien interesantes y de verdad tú sabes que siempre sean dinámicos y cada quien es parte de estos debates, y entonces esa es la oportunidad de esta plataforma, nosotros debatir temas de baloncesto, uno se enriquece, mira que cada quien ha aportado temas distintos de los distintos muchachos que han comentado, tienen opiniones diferentes. Muchos de nosotros nos conocemos y unos cuantos se conocen a través de acá, de esta plataforma. Y esa es la idea, que podamos compartir y que esto siempre se haga menos, y que enriquezca a todo lo que, porque también uno se enriquece al momento de hacer estos debates.
de verdad, Cristian, darte las gracias por tu participación. Placer, mi hermano. Siempre le digo al que comparte con nosotros cada oportunidad de que no va a ser la última, sino que siempre vamos a darle la oportunidad por segunda vez en otros temas y siempre nos vamos a mantener dando contenido, que es lo importante. Entonces, Cristian, muchísimas gracias, de verdad. Y a todos los que se unieron, que sean parte de esta comunidad, que vamos a seguir creciendo. Y así que pasen buenas noches, cuídense mucho y seguimos para adelante. Cristian, gracias. Un placer, mi hermano. Tu orden. Y pasen buenas noches, señores. Ya ustedes saben. Gracias.